permanezca. Entonces aquí hablamos que el nuevo cristiano es parte del fruto que Dios quiere que llevemos y que este fruto permanezca. Entonces, para que permanezca tenemos que establecerlo, como ya vimos en las metas pasadas. ¿Recuerdan las 3 metas anteriores? ¿Cuál es la primera? Establecer el discípulo de la palabra de Dios. Ahí está. Ajá. Segunda. Establecer a cristianos en el evangelismo. Y en la estructura de la iglesia. Si no se establece de esta manera, el cristiano o el fruto no va a permanecer. Por eso es necesario establecer esto. Quiero aclarar esto. Es la labor que nos corresponde. Y sabemos que es Dios quien va afirmándonos, es Dios quien va esclareciendo y estableciendo en ellos su preciosa palabra y a ellos arraigándolos y cimentándolos para la obra que quiere realizar. ¿Recuerdan cuando el sembrador sale a sembrar, que cae en diferente lugar, que parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra? Bueno, debemos de pensar también que cuando vamos a hablar la gloriosa palabra del Señor y de las personas que Dios pone para que les enseñemos la palabra, para que les discipulemos, nosotros vamos a hacer la labor, hermanos, de dar la palabra, y el factor de la palabra es determinante en la vida de cada uno. Sin embargo, dependiendo de dónde cayó la semilla, aunque la palabra va a caer, no siempre va a fructificar. Eso, hermanos, eso ya corresponde a Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó con la que cayó en el camino o junto al camino? Primero las aves. Y ya no prosperó, aunque la palabra sí cayó ahí, que es la semilla. La que cayó en pedregales, No tenía que estudiar la raíz y se secó. y creo que dice algo más. Esa es la que cayó junto al camino. El sol. ¿Sí? Cuando vienen las circunstancias adversas, ¿sí?, es también que muchos abandonan. Y la que cayó en espinos, ¿sí?, los afanes y el engaño de las riquezas. La que cae en pedregales, como no tenía raíces, cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, hasta ahí nada más se rompió atrás. La que cayó en espinos, cuando vienen los afanes, que comienza a haber escasez, necesidad, o viceversa, cuando hay mucha abundancia, cuando hay una mente obstinada o una mente avariciosa, los afanes y el engaño de las riquezas que hicieron. Entonces, menciono esto, hermanos, porque a esto nos enfrentamos, a ese tipo de situaciones. Vamos a llegar, hermano, es que, sí, hermano, es que ahorita, la verdad, no tengo trabajo y no he podido ir a la iglesia, ¿verdad? El día que voy a la iglesia, ese día me surge trabajo. ¿Cuál es nuestra labor? Con la palabra de Dios, que tenemos que hacer, enseñarle a confiar en las promesas de Dios. O viceversa, hermano, ya no vemos que usted asista, que usted sirva. Sí, hermano, es que ahora tengo mucho trabajo. También toda la palabra tenemos que enseñar que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces son olvidados, por eso menciono esto, hermanos. Pero dice que la que cayó en buena tierra, ¿qué hizo, hermanos? Yo por la 30, Ajá, 60 y se apagó aquí la 60. Ajá, Yo voy a las 30, ¿sí? Produjo porque cayó en buena tierra. Entonces, debemos de tener esto presente. No se desanimen, hermanos. No se desanimen si de repente alguno de los hermanos que están compartiendo, discipulados, pues le sucede lo que la Biblia ya menciona. Ya no está en nosotros. Entonces, por eso menciono, no somos nosotros quienes les vamos a establecer, pero sí es importante que ordenadamente les enseñemos las escrituras para que permanezcan en el camino del Señor. Muy bien. A ver que me ponen aquí el archivo.
de que aparezca. Fíjense, hermanos, que haciendo un poquito más énfasis en este pasaje, considerando que de 4, ¿cuántos permanecen? Entonces, hablando de cuestiones de evangelismo, imagínense, vamos a tratar de tomar literal este pasaje. ¿Cuántos necesitamos evangelizar para que uno permanezca? Ahora, de 4 que nosotros vamos a decir, vamos a llevar a los pies del Señor, es probable que 3, aunque eso no nos compete a nosotros, no es una regla, no crean que no, eso solo Dios lo sabe. Sin embargo, es algo real también en las Escrituras, y por eso siempre debemos estar hablando la gloriosa palabra del Señor, su glorioso evangelio. Hermanos, de lo que hemos estado estudiando, sí ha quedado claro las metas anteriores, de lo que repasaron, no tienen dudas. ¿Sí? Hoy, de una manera breve, vamos a ver esto. Vamos a ver esta cuarta meta y vamos a ver la primera lección. Así es que no sé si hay alguna duda de lo anterior, hermanos, o ya nos seguimos, continuamos como vamos. Ok, entonces tiene que ser establecido. Aquí están las metas. Ahora discutiremos la cuarta y última meta, que es establecer al discípulo en el ministerio de Cristo para que el fruto permanezca. Los creyentes tienen una nueva responsabilidad. Eso es importante. Su vida ya no les pertenece más. Veamos este pasaje, 1 Corintios 6:20. Alguien que me encuentre, por favor, de lectura. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en el cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Cuando venimos a Cristo, somos atraídos por Él, somos redimidos. La palabra redimir significa comprar por precio. Entonces, debemos desde un principio establecer que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahí está el punto donde muchos cristianos tienen conflictos. Hermano, le invito a hacer esto. No, hermano, no, yo eso no. Hermano, me gustaría invitarle a que colabore en esta actividad. Como que no me gusta muy bien, hermano. Además, quien está ahí no tengo muy buena relación. Y mejor para evitar problemas, mejor cada quien por su lado, ¿no? ¿Por qué esas actitudes? Bueno, porque sigue creyendo que Él toma las determinaciones en su vida. Entonces, cuando esclarecemos y entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿sí?, sino a aquel que nos compró, la actitud cambia, hermanos. La actitud cambia y cambia mucho. ¿Sí? Cuando tenemos este pleno entendimiento en nuestras vidas, hermanos, vamos a tener la actitud que dijo el centurión a Cristo: yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este, ven, ¿y qué hace? Déjame pensarlo si voy o no voy. No viene. Y le digo a aquel, va, y va. Entonces, Señor, tú eres Señor, tú solo di la palabra, y mi siervo. Ahora es curioso que vemos en las Escrituras que Jesús le dijo al mar, calla, y el mar, al viento que endureciera, hermanos, o al viento que se quitara, y el viento, el mar obedece. Pero a veces en nuestras vidas sí creemos en Cristo, sí sabemos que Él es nuestro Salvador, sabemos que Él es nuestro Señor. El asunto es nuestra actitud cuando recibimos ordenanzas del Señor. Ahora es claro que las ordenanzas del Señor en su iglesia nos las da a través de personas quienes se ponen a través de su iglesia. Aprovecho esto, hermanos. Como la autoridad que Dios establece en la iglesia, de la misma manera que en la familia.
¿En algún momento los hijos se pusieron de acuerdo para escoger quiénes serían los padres? No. Dios llamó, dio vida, Dios dio como herencia a hijos, y el mandato ahora los hijos nacieron, y casi todos los hijos llegan a un punto en donde dicen: es que no estoy de acuerdo con mi papá o con mi mamá. Pero ¿cuál es el mandato de Dios? Hijos, obedeced a vuestros padres, todo, entendiendo todo lo que está dentro del marco de las Escrituras. Y el mandato es: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, honrar, hermanos, en el hebreo, honrar implica también una carga que no es fácil. Honrar no es fácil, pero es un mandato de Dios. Bueno, en la familia de la fe, Dios indudablemente, leemos en Efesios 4, y Él mismo constituyó. ¿Cómo nos constituye? Porque si el Espíritu de Dios da testimonio en la iglesia, de entre los que Él congrega, en quienes Él destaca dones, en quienes Él ha dado dones en las diferentes áreas de servicio. Y como en el caso de Antioquía, el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para esta obra. ¿Y cómo fue evidente para la iglesia que Saulo y Bernabé tenían el llamado de Dios para esta obra? Pues porque Dios comenzó a manifestar su respaldo, Dios comenzó a dar fruto, y es evidente que tenía el llamado. Ahora, en las iglesias, hermanos, ciertamente funcionamos como un cuerpo donde observamos. Por ejemplo, hermanos, necesitamos un diácono más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues los que tenemos más tiempo en la fe, maduros en las Escrituras, vamos a mirar de los posibles candidatos, de los que cumplen con el perfil, de los que llevan una vida de temor a Dios, y de ellos, entonces vamos a decir a la congregación: hermanos, para cubrir esa necesidad, bueno, hace falta un diácono, y tenemos a los hermanos, está hermano Julio, hermano Armando, hermano Pablo, hermano Zenón, hermano Daniel. Entonces, hermanos, vamos a estar orando que Dios nos guíe en quién Él, ¿verdad? Como hacen en la sustitución de Judas, tú que conoces los corazones, en Hechos 1, tú que conoces los corazones, Señor. Entonces Dios, hermanos, va a dar unidad a la iglesia sobre en quién Dios tiene sus ojos para esta labor. Y no es democracia, hermanos, es teocracia. No es democracia. La iglesia no es democrática. La iglesia siempre ha sido teocrática. Y entonces nosotros, ya como iglesia reunidos, en que vemos que Dios ha manifestado su gracia para este ministerio, para esta área, entonces, hermanos, delegamos la autoridad que Cristo como iglesia nos ha dado. ¿Sí? Y a su vez nos ponemos entonces bajo la autoridad que el hermano tiene. Ahora menciono eso porque seguramente les van a preguntar, y tal vez algunos no sepan plenamente cómo es el orden de autoridad en la iglesia. Porque normalmente este mundo nos ha diseñado organigramas piramidales, ¿no? Pero no es así en la iglesia del Señor, hermanos. Y les pongo este ejemplo bien hermoso. ¿Se acuerdan la propuesta de ejemplo a Moisés cuando llega y lo ve bien lleno de trabajo en el capítulo 18? ¿Y qué le dice? Pon jefes de 10, de 50, de 100, de 1000, y tú estás por ellos. Pero en números, hermanos, vamos a encontrar que Dios hace otra cosa. Porque esa es la propuesta de Jetro. Jetro es sacerdote de Madián. Jetro no es un profeta de Dios. Jetro es sacerdote de Madián. Y cuando llega Moisés le invita a que se una, dice: ven con nosotros y te haremos bien. Pero Jetro es un hombre de experiencia, nada más que de experiencia en donde, en Madián, en ese mundo, y presenta esa orden. Pero después Dios va a decir a Moisés toma 70 ancianos del pueblo, de los cuales tú sabes que son ancianos, y que suban contigo al monte, y yo tomaré del espíritu que he puesto en ti, ¿verdad? Y daré de ese mismo espíritu en todos ellos. Pero ahora no habla de un orden piramidal, hermanos. Habla de un orden lineal.
nosotros como iglesia en Efesios, dice someteos, ¿qué cosa? A nosotros en el temor a Dios. ¿Sí? ¿Cómo entonces es el orden bíblico que hemos nosotros establecido en el cual marchamos? Así. Dios ha tomado hermanos, hermanas en diferentes áreas. Y yo estoy claro en eso, hermanos. Creemos que el pastorado, que las áreas de liderazgo no es conferido a las hermanas, con todo respeto, ya lo sabemos, ¿sí? Pero sí hay labores que desarrollan, desde luego que hay labores. Entonces, en los que participamos, hermanos, tomamos decisiones sobre los proyectos que como iglesia tenemos, sobre la problemática, pero es el modelo que el Señor presenta. ¿Sí? Entonces, estamos en esta línea, en diferentes áreas de actividades. El orden de Efesios no es un orden piramidal. Él mismo constituyó apóstoles, ¿sí? Profetas, pastores, evangelistas, o él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas, profetas, maestros. Pero algunos hermanos han hecho ese orden piramidal en cuanto a la importancia, y eso está muy mal, hermanos. Eso no es así. Demos una revisada más en Efesios. Quiero explicar esto. Es parte de lo que estamos viendo, de la autoridad que Dios estableció. Efesios 4. Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los movimientos neocarismáticos lo describen así. ¿Han escuchado el ministerio quíntuple? Que no les sorprendan eso. De donde toman, pero ¿cómo lo toman ellos? Un amigo que estuvo en el movimiento neocarismático, digo, a ver, explícame eso, Leo, ¿cómo funciona? Me dice, es fácil, comenzando del orden ascendente. Aquí es en orden descendente para ellos lo ponen en el orden ascendente. Pues el más pequeño que aparece aquí es el maestro, son los maestros de niños, los maestros de escuela dominical, porque es el dedo pequeño, ¿verdad? El director de la iglesia. Luego sigue pastor, me dice, ¿no? Porque el pastor es el que está casado con la iglesia. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad de herejía toman. Así dice, está casado con la iglesia. Porque es el que cuida, el que está siempre pendiente de la iglesia, entonces representa al pastor. Luego ese es el profeta. No, perdón, ese es el evangelista. Porque como es el dedo más largo, es el que va más lejos, el que tiene más alcance, ¿no? Luego, ese es el profeta, porque es el que señala el rumbo por donde. Para que las iglesias no se mueven sin el profeta. Entonces, el profeta no dice para dónde vamos. Ese es el profeta. Y ese es el que cierra todo, ese es el que tiene la fuerza. Una mano sin el dedo pulgar no sirve, entonces este es el apóstol. Por eso la importancia y la relevancia del apóstol. Pero no es así, hermanos. Cuando Dios establece esto, no está haciendo un orden piramidal, sino que está haciendo un orden lineal, hermanos, en que cada uno en diferente ministerio va a edificar a la iglesia, va a fortalecer con la palabra de Dios, porque esos son ministerios bíblicos, todos esos tienen que ver con la administración de las escrituras. Entonces, debemos de enseñar esto a los discípulos. No nos pertenecemos. Dios nos revela su voluntad, su llamado, y cómo lo hace, ¿no? Sí hay casos muy extraordinarios, muy particulares, donde Dios hace excepciones y llama, pero en todos los que estamos en una iglesia, todos los que estamos en una familia, hermanos, el orden es que los hijos obedecen a los padres, que los esposos se sujetan en el temor al Señor, y en la iglesia del Señor es lo mismo.
Un hijo que es huérfano, pues está libre de ese mandato, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, es libre de ese mandato, porque es huérfano. Así como alguien que por alguna razón no está en una iglesia, y digo una circunstancia muy particular, ¿no? Me refiero a lugares tal donde no hay iglesias, que viene una persona de lejos, una zona no alcanzada, y encuentra al Señor y tiene que regresar a su lugar, pero finalmente va a proclamar el Evangelio, y Dios siempre ha estado trabajando desde la iglesia local. Así es que no nos pertenecemos, no somos dueños de nosotros mismos. Y bueno, ya vimos el asunto de la iglesia local, no hablaremos de esto. Tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Ahí están las citas que menciona la Escritura. En Romanos 12, 1, 2, extraordinario. Así que, hermanos, os ruego por la voluntad, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué tiene que hacer el nuevo cristiano con su cuerpo? Ahora, ese presentar es exactamente lo mismo que habla a aquellos astrónomos, los famosos magos de Oriente, ¿no? Que vinieron ante el Señor y le trajeron presentes. Presentar no es decir, Señor, aquí estoy. Presentar tiene que ver con qué. Dar. ¿Qué le damos al Señor, hermanos? ¿Y qué ofrenda le presentamos al Señor? ¿Cuál es el sacrificio que tenemos para dar? Nuestro cuerpo. Y en el versículo 12 es extraordinario. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Normalmente cuando vemos estos síntomas, voy a hablar así, o estos brotes en el nuevo cristiano, hermano, haga eso. No, hermano, mejor quiero hacer esto. ¿No? Hermano, mire, no, hermano, mejor a mí me gustaría más esto. Entonces, no está entendiendo este asunto. No está entendiendo. ¿Sí, hermanos? Y eso es donde tenemos que concisar. Presentamos a Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, esto es delicado. Debemos estar seguros que la iglesia donde el Señor nos ha adherido, donde el Señor nos ha puesto, es una iglesia que sigue la voluntad de Dios. Porque si no es así, hermanos, también es un error sujetarse a mandatos o a requerimientos de hombres que están bien lejos del temor a Dios. Pero si es el caso, pues ni siquiera tenemos que permanecer allí, hermanos. Muy bien. Entonces damos nuestro cuerpo al Señor porque no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él porque hemos sido redimidos. El cristiano no podrá haber un ministerio hasta que entendamos esta verdad. Que el discipulado 1 o esta primera parte tiene como meta guiar y ayudar a crecer en un amor más profundo hacia el Señor Jesucristo y desarrollar un corazón para servir a Cristo en el ministerio. Subrayen esto, hermanos, es muy importante. ¿Sí? Crecer en un amor más profundo hacia el Señor Jesucristo y desarrollar un corazón para servir a Cristo en el ministerio. Motivado por el amor y no por la ley. Y tenemos estas citas, 2 Corintios 3:6 y 2 Corintios 5:11. Vamos a revisar esos versículos. En el 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora voy a pedir al hermano Pablo si me quiere ayudar leyendo el versículo 11 del capítulo 5, por favor. Sí, por favor. 5:11, ¿no? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Sí, hermano, gracias. Entonces, servimos a Cristo por amor. Y esa es la labor que con las Escrituras hacemos. Y esa es la dirección que debemos dar con la palabra de Dios.
servir a Cristo por amor. Tienes que desarrollar un amor profundo por tu Señor, para que ese amor te motive a servir a Cristo en el ministerio. Hermanos, ¿recuerdan cuál es la pregunta con la cual Cristo va a confrontar a Pedro? En el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando lo encuentra nuevamente en el mar de Galilea y después de la segunda pesca milagrosa. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Ahora, hermanos, esa pregunta antecede a la comisión que Cristo va a dar a Pedro, porque toda comisión que Cristo nos va a dar está antecedida por el amor que tenemos en Cristo. Si no amamos a Cristo, hermanos, lo suficiente, según la comisión a la cual vamos a ser llamados, no vamos a acceder a ella, no vamos a ser fieles en esa comisión. Y Pedro, recuerdan que le da 3 respuestas. En nuestra Reina Valera aparece las 3 veces: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en el griego aparece la primera: Señor, tú sabes que te aprecio mucho. La segunda: Señor, tú sabes que te estimo mucho. Y la tercera: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces viene la comisión. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Hermanos, Cristo ya sabía esto, pero quería concientizar a Pedro también, que Pedro estuviera consciente que esta labor solo se puede hacer cuando se ama profundamente a Cristo. Él sabe la medida de nuestro amor, hermanos. Él sabe la medida de su amor. ¿Por qué sabemos que Pedro le amaba profundamente? Porque cuando le negó, ¿qué hizo, hermanos? Lloró amarga. No hay una expresión de mayor tristeza, hermanos, que describa la condición de un hombre que la Biblia utiliza respecto a Pedro. ¿Cómo sabes que amas al Señor? Cuando tú le niegas o te niegas a servir a donde el Señor te llama. Y cuando tú niegas tu vida, tu cuerpo, tu servicio a tu Señor, si en tu vida no pasa nada, si tú siempre vas a estar negando, y estás bien contento, no pasa nada, bueno, eso es un buen termómetro para saber cuánto amamos al Señor. O aún, hermanos, cuando en la vida diaria le llegamos a fallar al Señor en nuestros actos, nadie lo sabe tal vez, nadie nos vio, nadie supo nuestros pensamientos, pero ante el Señor nos sentimos avergonzados y como la nube en el corazón. Nunca, hermanos, escuchen esto, nunca un alma que ama a Cristo estará contenta, tranquila y en paz si no está sirviendo a su Señor. Nunca, nunca. Ahora, servir a Cristo, cuando le amamos, el Señor le va a hacer una advertencia a Pedro, porque bien bonito, ¿no? Pastorea a mis corderitos, a mis corderos más jóvenes y a las ovejas fuertes, ¿verdad? Esa implicación tiene. Ahora, Pedro es constituido en el liderazgo, pero el Señor va a decirle a los demás: Pedro, tengo algo que decirte aparte. Y no son precisamente buenas noticias, Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Pasando el tiempo, otro te seguirá y te llevará a donde no quieras ir, Pedro. Pero estás consciente que me amas. Y Pedro dijo: sí, Señor. Y se cumplió, hermanos, en Pedro. Se cumplió en Pedro, porque dice la Escritura, esto le decía, dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y creo que Pedro tiene 2 muertes, hermanos. La primera la encontramos aquí, cuando él obedece el llamado del Señor, él murió para sí mismo. Como Pablo lo expresa, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Murió a sí mismo, a sus deseos, a sus anhelos, a sus planes. Tal vez Pedro en su área laboral tenía el plan de montar
no sé, una empresa pesquera, ¿verdad? Una flota de barcos pesqueros, qué sé yo, hermanos, porque era lo que se dedicaba. Pero cuando recibe el llamado del Señor Pedro, en la primera etapa, sígueme y yo te voy a hacer pescadores de hombres, dejando lo que le siguió. Pero ahora, hermanos, lo lleva a otro nivel y le advierte lo que iba a suceder. Amados hermanos, Dios de la misma manera hace con nosotros. Y menciono todo esto que estoy hablando de Pedro, porque es necesario hablar a nuestros hermanos que enseñamos la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud y la calidad de su servicio al Señor? Aún cuando seamos llevados a donde tal vez no nos gusta mucho, a donde tal vez no nos agrada mucho, donde no vamos a estar tan cómodos, tal vez no va a ser donde teníamos nuestros objetivos, nuestra mira puesta, pero sí es donde el Señor tiene sus ojos, hermanos. Con una alegría en nuestro corazón debemos acceder. Usted sabe la historia cuando va a crucificar a Pedro, él dice: yo no soy digno de morir como mi Señor. Pero Pedro nunca renegó. Pablo, porque yo estoy para ser sacrificado. Pero Pablo estaba dando con gozo de haber dado su vida por el Señor. Así que, mis hermanos, en esto se centraliza el que haya un servidor fiel, en que haya desarrollado un amor profundo por el Señor. Hablando sobre ese tema, hermanos, ¿cómo está su amor por Cristo? En este momento de su vida es un buen tiempo para reflexionar. Vamos, antes de dar un paso adelante, es necesario reflexionar. Y me refiero a un paso adelante porque ya sabemos que al tener discípulos, hay discípulos muy buenos, aprenden mucho, muy serviciales, muy nobles, pero hay discípulos, hermanos, rebeldes, hay discípulos duros de corazón, hay discípulos que se volverán contra usted. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos con toda mansedumbre muchas veces a sufrir la afrenta de nuestros propios discípulos, muchas veces a lo mejor hasta la traición de nuestros propios discípulos, como Jesucristo. Es un buen tiempo, hermanos. Amamos lo suficiente a Cristo para pastorear al pueblo del Señor. Si es así, amén, hermanos. Creo que Dios lo sabe y por eso Dios les ha convocado. Entonces, servimos al Señor por amor a Él, hermanos. Aquí la responsabilidad del ministerio. Tenemos aquí un nuevo jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice básicamente que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro jefe y nada más. Los demás somos colaboradores. Y colaboradores trabajamos juntos, a la par, hombro a hombro, linealmente, no piramidalmente, hombro a hombro. ¿Sí? Muy bien. Cuando el hombre es salvo, Dios le da la responsabilidad de glorificar a Dios en su cuerpo y espíritu. Dios nos ha traído hacia Él para darnos una nueva responsabilidad. Porque el hombre fue creado para beneficio de Dios y no de sí mismo. Y un punto más, Dios te da el trabajo para sostener tu ministerio de reconciliación. Todo esto, hermanos, tiene que ver con que es Dios quien nos da esas responsabilidades. Primero nuestro cuerpo, servirle a Él. Luego nos establece en su iglesia, en su camino, nos da responsabilidades de servicio, ¿sí? Porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y de nuestra vida laboral y todo lo que desarrollamos es con el propósito del ministerio que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí, hermanos? Este punto es importante, hablando de la cuestión laboral. Es un error cuando decimos a los hermanos: no, hermano, deja todo y sigue al Señor. O sea, dejar todo no fue literal, hermanos. Cuando Cristo lo expresó, por ejemplo, Él dijo: cualquiera que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. O sea, si eso lo vamos a tomar literal, pues yo tendría que decirle a mis papás: ¿saben qué, papás? Desde el día de hoy los voy a aborrecer con el aborrecimiento más grande, porque tengo que ser discípulo de Señor. A mi esposa igual y a mis hijos lo mismo. Entonces, no, hermanos, el dejar todo implica
que nuestro amor se centralice en Él. Y lo que administramos nada más es para la gloria de Él. Ahora, en la orden de prioridades, en las responsabilidades que Dios nos da, ya sabemos que Dios es el todo en nuestras vidas. No el primer lugar, hermanos, Él es el todo. De nuestras responsabilidades que cuidamos, lo primero que vamos a cuidar es nuestra comunión con Dios. Es lo primero, nuestro amor es por Él en todo momento. De ahí, lo más importante, hermanos, entendemos que es la familia. Y la familia comprende también que necesitamos un trabajo para el sustento y sostenimiento de nuestras familias. Y después del trabajo sigue la iglesia, no al revés. No al revés, hermanos. No es Dios, la iglesia, la familia y el trabajo, no. Dios, nuestra relación con Él. Nuestra administración en casa, que esto implica también el trabajo para tener una buena administración, porque el que no provee para su casa, incrédulo y ha negado la fe. Y después del trabajo, sigue la iglesia, hermanos. El trabajo es la puerta que Dios nos abre también para el ministerio. Les comparto en breve un testimonio. Cuando Dios empezó a llamar, hermanos, no había algo que a mi vida emocionara más que servir al Señor en lo que fuera. En lo que fuera, hermanos, así fuera la limpieza de los sanitarios de la iglesia, así fuera una comisión pequeña, eso me emocionaba. Cuando había un llamado a cualquier cosa, hermanos, mi corazón palpitaba a causa de mis complejos, ¿verdad?, que siempre he tenido, a causa de que siempre soy una persona demasiado introvertida. Pues yo no levantaba la mano, pero yo quería que me tomaran en cuenta siempre. Entonces llegó el punto en que Dios fue trabajando más y más en mi vida. Y llegó el momento en que dije, ya voy a dejar todo para servir al Señor. En ese entonces estaba desarrollando trabajo en una empresa en Córdoba. Platiqué con algunos hermanos y todos me decían, o la mayoría me decían, no, hermano, no dejes el trabajo porque tienes una familia. No tienes todavía una labor ministerial que desarrolles. Y yo lo tomaba mal, hermano. Yo decía a estos hermanos, ¿qué les pasa? Porque si yo quiero servir al Señor, deberían de motivarme, hasta apoyarme, ¿no? Pero no, ellos me dicen que no. Pero eran hermanos sabios. Y un hermano me dio la estocada final, ¿verdad?, sobre los ímpetus, cuando me dice, hermano, ¿estás seguro que Dios quiere que les sirvas? Hermanos, que Dios quiere que les sirvamos a todos. Sí, dice, pero de una forma muy específica en el ministerio. Y le digo, pues no sé, hermano. Dice, mira, cuando Dios llama, no necesitas renunciar y dejar todo. Él mismo te va a cerrar las puertas. Él mismo te va a cerrar las puertas y te va a llevar a donde Él quiere. Pero si tú renuncias a algo que ahorita es el sostenimiento de tu familia, estarás ahora transgrediendo otro mandato de Dios y te vas a meter en serios problemas si Dios no te está llamando a esto que en tu corazón quiere. Porque yo quiero, hermanos, dejar el trabajo y dedicar todo el día de mi vida a andar hablando de la palabra del Señor a las personas. Eso consumía mi corazón. Y me dijeron, y dije, bueno, saben, no voy a hacer necesidad, voy a obedecer, voy a sujetarme. Pero mi oración era, Señor, ya que me corran del trabajo de cada día con ese avena. Y no, hermanos. Entonces, por esos días, la empresa tuvo problemas y dijeron, va a liquidar al 40%. Dije, Señor, yo me apunto a que me liquiden, y yo ya había hecho mi agenda y mis planes. Pues de todos, hermanos, los que liquidaron, yo no salí. Y luego dijeron, pues viene otra liquidación, y dije, ahora sí me voy. Pues tampoco, hermanos. Dije, Señor, yo no entiendo por qué, si quiero servirte, ahora que quiero servirte, no me das el tiempo suficiente. Pero, hermanos, Dios abrió mi corazón que si yo no había sido responsable de hablar a las personas ahí en el trabajo, menos lo iba a hacer con los demás. Entonces Dios me dio esa tarea de estar hablando a todas las personas, y gracias a Dios, como eran pocas personas, me permitió hablar a la mayoría. Ahora sí, cuando ya había anunciado el Evangelio, ahora sí se van todos, y ahí sí fue inapelable. Dije, gracias, Señor.
En ese entonces todavía no me habían ordenado al ministerio del pastorado. Entonces fui con el pastor, donde nos reunieron mi hermano. Ahora sí, ya me liquidaron. Ahora sí, hermano, ya aquí estoy a su disposición. Quiero servir al Señor. El hermano me dice, pues qué bueno, hermano. Mucho gusto, te felicito, es lo mejor que puedes hacer. Pero no me digo, pues hermano, ahora te delego. No vamos para nada. Pero también hizo venir de Dios, hermanos. Y al poquito volvieron a abrir operaciones y que me vuelven a llamar, hermanos. Y ahí me tuvo el Señor. Y Él fue cerrando las puertas gradualmente en la medida que Él quería que le sirviéramos. Pero mis hermanos, menciono todo esto porque el trabajo es una base bien importante. Y mientras no hay un llamado específico de Dios a un servicio de tiempo completo, como lo catalogamos, aunque todos servimos a Dios de tiempo completo. ¿Por qué? Porque las hermanas, mientras están en casa, hermanas, ¿a poco no al estar cocinando es un servicio a Dios? Al estar dando instrucción a los hijos, al estar dando consejo al esposo, al estar orando por el esposo, por los hijos. Sí, hermanos, pero a veces confundimos. Y Dios ya nos llamó a una área específica. Si Dios nos ha puesto como padres de familia, ¿qué es un llamado al ministerio? Como hijos. Y también en el área laboral. Entonces, hermanos, aconsejemos siempre sabiamente. Dios te dio un trabajo, reténlo hasta que Dios te lo retire. Es más, sé fiel, sé el primero en llegar, no salgas a las prisas, sé servicial, obedece, ¿verdad? Da testimonio de que eres un hijo de Dios, tal como lo dice la Escritura en Colosenses. Aunque tus amos, aunque tus patrones sean duros, tú sé obediente sabiendo que sirves al Señor y no a la carne. ¿Verdad? Muy bien, entonces ese punto es importantísimo. Es la puerta para el ministerio. Hasta que Dios cambie la dirección. Si Él no la cambia, nosotros no la cambiamos. Es muy importante que aclaremos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es y cuál no es? ¿Sí? Por ejemplo, nuestra responsabilidad no es asistir, diezmar, cantar, participar en un grupo. Estas son complementarias, ahí corrijan, son complementarias, pero no son la prioridad. ¿Sí? No son la prioridad, aunque sí son parte de las responsabilidades. Antes de enseñar esto, debes hacer que se entreguen ellos mismos a Cristo. Vamos a ver 2 Corintios 8:5. ¿Cómo con esto? No estoy diciendo que esto no se debe de hacer, pero esto es consecuencia de lo que dice 2 Corintios 8:5. ¿Alguna hermana que nos ayude leyendo, por favor? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracias. Está hablando de la ofrenda, ¿no? A los santos en Jerusalén. Entonces, aquí dice, se dieron a sí mismos al Señor. Se dieron a sí mismos. Esta es la meta primaria en el ministerio, hermanos. Antes de desarrollar cualquier actividad, debemos asegurarnos que nos hemos dado a nosotros mismos al Señor. ¿Recuerdan la historia de aquel predicador que llegó entre los indios? Y el indio, el jefe, ¿verdad? El mandamás entre los indios, como ve que sus intereses se están desviando por el Evangelio, como todo cacique de pueblo, va a llegar con el predicador y le va a decir: predicador, mira, pues te voy a dar tanto de agua y te voy a dar este dinero y vete lejos a predicar a otro lado de Cristo. Y él dice: no, Dios me trajo aquí y aquí voy a estar. Y regresa nuevamente, siguió predicando y más seguían creyendo, pero principal no. Y va a decir: ¿sabes qué? Ahora también te voy a dar un caballo con todo y montura y más agua y más dinero y vete lejos. Y dice: no, Cristo me trajo aquí y aquí voy a estar. Y el indio va a regresar nuevamente ya exasperado, ¿verdad? ¿Por qué este predicador no se iba y no accedía a la oferta que el indio estaba dando? Dice: bueno, predicador, ¿qué es lo que quieres? ¿O qué es lo que tu Dios quiere para que te vayas de acá?
Y le va a decir el predicador: pero es que Dios no quiere ni tu dinero, ni tu arma, ni tu caballo como montura. Dios quiere al indio. Y el indio comienza: ¿qué hizo esto Dios, predicador? Porque sabe que si tiene al indio, tiene el caballo, la montura, el agua y el dinero, ¿verdad? Amados hermanos, Dios está interesado en las personas. Hermanos, seamos honestos. Por más precioso que cantemos, no cantan mejor los ángeles. Los pajarillos, ¿alguna vez han escuchado un pajarillo desafinado? No, ellos le cantan precioso al Señor. Hermanos, obediencia. Los ángeles tienen una obediencia perfecta. Toda la naturaleza tiene una obediencia perfecta. Proclamar, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y lo hacen perfectamente. Entonces Dios quiere nuestro corazón, hermanos. Y Dios quiere nuestra persona. Como dice Salmo 103, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Antes del ministerio que está el entregarnos nosotros mismos a Dios. ¿Sí? El Señor va a reclamarles en Malaquías. Le ofrecían ofrendas, dice: sí, me ofrecen ofrendas, pero me traen lo poco, lo perniquebrado, lo que ya no sirve. Ofrezcan a sus príncipes. Y les dice, ¿no? Es que ustedes no entienden que desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande. Y en todo lugar se quema incienso a mi santo nombre. Yo no voy a aceptar eso de sus manos. Yo no lo voy a aceptar. Entonces, que nuestra labor al estar enseñando sea que lo que presentamos a Dios como servicio sea una ofrenda acepta delante de Dios, porque nos hemos dado primero nosotros mismos al Señor. Muy bien, continuamos. ¿Cuál sí es el ministerio de la reconciliación? Somos embajadores, heraldos, debemos y tenemos que ser en ese sentido. ¿Sí? Tener bien claro lo que somos. Voy a brincar un poquito. En ese sentido, no solo como referencia, es que el alcance de nuestro llamado es mayor cuando estamos discipulando. Por ejemplo, hermanos, las necesidades que hay en la sierra de predicar el Evangelio. ¿Quién tiene más impacto y más alcance? ¿Los hermanos que hablan en agua o nosotros que estamos hasta acá, no hablamos del mismo dialecto, no entendemos plenamente las costumbres? Es ellos. Y así Dios ha puesto a cada uno estratégicamente en lugares donde hay inconversos. Es el objetivo al hacer discípulos, al enseñarles a entregarse al Señor. Tenemos nosotros limitaciones y lo que somos llamados es enseñar, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, ¿sí? Para restaurar a las personas a la imagen de Cristo, distinguir lo prioritario de lo secundario, haciéndolos en su tiempo, forma y lugar, será un sistema de vida fructífero y satisfactorio. ¿Cuál es nuestra nueva responsabilidad entonces? Es decir a los hombres que Dios no les tome en cuenta sus pecados, decir a los hombres que se reconcilien con Dios. En una palabra es proclamar el glorioso Evangelio de Cristo a través de cada uno de los que el Señor nos pone para apacentarles y para instruirles en la palabra. El asunto del creyente es aceptar la responsabilidad, aquí está, de testificar a todo hombre y mujer, de involucrarse, pues el pastor no puede solo, y contratar pastores es profesionalizar el ministerio, hermanos. O sea, no estamos en una labor empresarial, tenemos llamado, ¿sí? Y no se trata de contratar gente, sino que el cuerpo realice esta labor, de conocer, crecer y vivir el Evangelio. Dice Efesios 1:13, vosotros también, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Muy bien, entonces los factores que deben motivar nuestro ministerio. Aquí está: el deseo de ser aceptado por Cristo, por querer agradarle a Él y no al mundo, el querer glorificar a Dios y no al mundo, ¿sí?
¿sí? Nuestra salvación debe motivarnos a agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y sirvámosles con temor y reverencia a nuestro Señor a causa de la gratitud que tenemos. La salvación verdadera es concientizar del precio tan grande y servir por gratitud. No solo decir, yo estoy agradecido con el Señor, quiere decir de hecho y no de palabra. También tener presente que un día estaremos en el tribunal de Cristo. Según 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? También en Romanos 14. Y que daremos cuenta de lo que hicimos estando en vida. Por eso dice, ya sea que estemos ausentes o presentes, procuremos serle agradables porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y debemos de pensar, hermanos, es literal, es real. Un día daremos cuenta a Dios, ¿sí? De nuestra obediencia, de nuestro amor, de nuestra diligencia, de lo que Él nos dio como dones, como capacidades y aún como enseñanzas. ¿Qué hicimos con ellos? Recompensa o pérdida, cuando dice también la Escritura que el día de Cristo probará nuestras obras. La obra del que permaneciere recibirá recompensa, pero si alguno edificare paja en hojarasca, ¿qué va a suceder con eso? Se va a quemar y sufrirá daño, sufrirá pérdida. Muy bien. Habrá muchas lágrimas por pérdida debido a la negligencia en el servicio, el pasaje que acabamos de mencionar. También el temor del Señor debe de motivarnos. Según Corintios 5:11. ¿Sí? Veamos esa parte. Estamos en Corintios 5:11. Dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Qué pasaje tan tremendo, ¿no? Qué pasaje tan tremendo. Número 1, conocemos el temor del Señor. Sí lo conocemos, hermanos, ¿verdad? Sí conocemos el temor de Dios. Y mejor que lo conozcamos. Luego va a decir que por ese temor nosotros persuadimos a los hombres. A Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe la motivación de nuestro corazón. Él sabe lo que en realidad somos, mis hermanos. Pero Pablo dice también, espero que no solo al Señor, que tengamos bien claro en nuestras conciencias lo que en realidad somos. No que nos autojustifiquemos, diciendo, pues no soy tan malo, soy regularmente bueno, o no soy tan desobediente como tal, sino delante del Señor, cuán obedientes y temerosos somos. Pablo dice que esté bien claro en nuestras conciencias. Viendo ese temor al Señor. El amor de Cristo, ya vimos este asunto del amor de Cristo que debe motivarnos. La conclusión, las 4 metas, ¿sí? Son claves. ¿Sí? El éxito de discipular al nuevo creyente dependerá de su compromiso con Cristo y con el Evangelio. Entonces, en el nuevo creyente que tiene un compromiso con Cristo y con el Evangelio, hermanos, no vamos a batallar. Vamos a batallar con quienes no lo tienen. Pero ya vimos que solo Dios cambia los corazones y nuestra labor es enseñar, ser pacientes, esperar que Dios haga su obra a través de su palabra. Debes procurar enfatizar las 4 metas en tu discipulado para que se involucren en el ministerio. Entonces, cuando estemos enseñando, tenemos que estar diciendo a los hermanos cuál es el propósito, por qué Dios nos tiene aquí, por qué somos discípulos de Cristo, qué es lo que Cristo quiere, más allá de nuestro simple conocimiento. ¿Sí? Compartir el Evangelio es la clave del fruto que permanece. Romanos 1:16. ¿Sí? Tú eres corresponsable si Él falla, en el sentido de que si lo enseñamos. Y más me gustaría que apuntemos en Ezequiel capítulo 18, cuando dice: hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre este pueblo. Si tú no les anuncias, pues yo voy a demandar la sangre de ellos de tu mano. Si tú les anuncias y ellos no se aperciben, ellos morirán, pero tú habrás librado tu alma. Muy bien, esas 4 metas son clave para el compañerismo, iglesia, para la palabra del compañerismo, la iglesia y el ministerio. Y tú eres corresponsable. Muy bien. Ahora, la meta máxima de Dios. Eso den un repaso en casa, hermanos. Si eso no es complejo, eso lo estaremos viendo más adelante.
Ahora voy a pedirles esto, hermanos. Ahí tenemos las lecciones del discipulado bíblico. Quiero preguntarles, a esas alturas, ¿cómo van en su lectura bíblica? ¿Se les ha hecho pesado? ¿Esa segunda semana fue más difícil? ¿Ya lograron romper esa barrera? ¿Y ya se hizo el hábito de estar leyendo todos los días? ¿Sí? Todos estamos leyendo todos los días mínimo 4 capítulos. ¿Sí? ¿Hay alguien, así honestamente, hermanos, hay alguien que le cuesta mucho trabajo, que no puede? A mí a veces con cierto trabajo me cuesta, pero después trato de nivelar lo que no sé. Muy bien. Muy bien. ¿Sí ha cumplido, hermana? Entonces, quiere decir que sí va bien. ¿Sí? Hermana. No, hermano, estoy tratando, aparte de leer, no tanto leer para este proyecto, sino de entender. Ok. Porque me cuesta trabajo. Okay. Acuérdense de lo que les dije, hermanos. Ahorita no traten de entenderlo todo. No van a poder. Hacer la disciplina. Ahorita hagan la disciplina de leer aunque no entiendan. ¿Ya se acuerdan de aquella reflexión del canasto de carbón? No se le quedaba nada, pero nada más pasaba y así como entraba salía. Pero eso fue suficiente para lavar el canasto. Así es que, hermanos, la palabra de Dios es poderosa para limpiarnos. Tomen un versículo para entenderlo y con eso tienen casi toda la semana para desglosarlo. Pero tomen uno por día, mediten en él de su lectura que hicieron. Pero lean, hermanos, lean, no se detengan. Miren, hagan esto. ¿Sí? Los que cuentan un poquito más de tiempo, cumplan con su lectura. Si en lo que van leyendo algo les llamó la atención, subrayenlo. Y ya que terminen su lectura, ya que completen sus capítulos, ahora sí regresense a reflexionar en lo que aquí quedó. Pero ya cumplieron sus versículos. Aunque no entiendan, lean, hermanos. Sí, ahorita es hacer disciplina. Muy bien, pues confío en eso, hermanos. La próxima semana, que no así voy a revisar. Por hoy estamos concluyendo. Ahora, solo voy a pedirles algo más, hermanos. Dense esta semana a la tarea de leer la lección 1. No está larga, hermanos, está muy corta. Y la próxima semana me gustaría más bien que subrayen si algo no entienden. Habla de la salvación. Es algo muy básico. Entonces, por favor, eso sí queda de tarea. Denle un repaso a la lección 1 de la salvación. Que la próxima semana estaremos abordando ya las lecciones. Muy bien, pues les agradezco, hermanos, por su tiempo, por su disposición y sobre todo porque permanecieron, no se fueron, hermanos. Yo dije, a ver si no, ya la mitad del grupo ya se desesperó, ya no quería ir, pero